avanzamos. Ok, muy bien, entonces, lo que hay que recordar, chicos, nosotros, en cuanto a la fiebre tifoidea, ¿no? Es dos conceptos importantes. Uno que es la diferenciación. Es decir, la salmonela puede producir dos tipos de patologías. Lo que es la salmonelosis. El cuadro clínico es un cuadro de diarrea acuosa, o puede producir de alguna forma otro tipo de patología que es la fiebre tifoidea. En este cuadro de fiebre tifoidea se llama fiebres entéricas. Porque lo más característico va a ser que el paciente va a tener una fiebre persistente, ¿no? Fiebre persistente en ese cuadro, ¿ya? Entonces, las diferencias, por ejemplo, la salmonelosis es producida por la salmonela no típica. Voy a poner un nombre, salmonella enteris. Muy fácil recordarlo. ¿Qué cuadro clínico va a producir? Diarrea acuosa. A veces en pacientes inmunosuprimidos o diabéticos puede producir diarrea isentérica, sepsis, septicemia. No es lo más frecuente. ¿Ya? Lo más frecuente es que produzca solo una diarrea acuosa. Y esto es ¿qué tipo de patología es? Esto es una patología que nosotros en medicina le llamamos zoonosis. ¿Por qué? Porque está relacionado con la gallina. Y la gallina generalmente, ¿qué hace? El huevo. El huevito generalmente, estas salmonelas no típicas infectan también al canal vaginal y al canal del parto de las gallinas. Entonces, al pasar, ¿qué puede pasar con este huevito? Lógico, la cáscara puede quebrarse o cuando cae y la salmonela puede ingresar de alguna forma al huevo. Entonces, acuérdense ustedes que muchos pacientes o muchas personas a veces que hacen, o hacen de su huevito, la mayonesa, o también la barbacoaína. Vamos a decir, la mayonesa que es muy frecuente es que hagan pan con pollo. Entonces, a veces que sucede en los colegios, ¿no? Toda la promoción se enfermó con diarrea. ¿Qué pasó ahí? Se puede comer pan con mayonesa, pero pan con pollo, ¿no? O puede comer mayonesa. ¿Qué pasó ahí? Una salmonelosis. Entonces, ¿cuál es la relación acá? La salmonelosis es la gallina, ¿no? El huevo de la gallina es una zoonosis. La fiebre tifoidea no es una zoonosis. La fiebre tifoidea es una enfermedad que solo se transmite entre humanos. ¿Cuál es la principal fuente de transmisión? Nosotros, los humanos. ¿No? Muchas personas pueden ser portadores asintomáticos, ahorita vamos a explicar un poco más. O lo otro es que muchas personas pueden, de alguna forma, comer alimentos no adecuadamente lavados, ¿no? O que la persona, como les digo, que prepara estos alimentos, de alguna forma no es portador crónico y no tiene un adecuado lavado de manos para preparar los alimentos. Es diferente. Acá la bacteria que más frecuentemente está asociada es la Salmonella typhi, ¿no? Esa es la salmonela que produce la fiebre tifoidea. Entonces, después de hacer la diferenciación, porque a veces caen ustedes en las preguntas del examen, seguimos por ahí. Muy bien, entonces, la transmisión se produce por vía fecal oral, que le explicamos, por alimentos contaminados y o por transmisión de humano a humano. Lo característico es esto, ¿no? que se habla de la fiebre tifoidea que podemos tener 4 fases, ¿no? La primera fase, generalmente el paciente que va a tener fiebre, malestar general, ¿no? Puede tener tos seca, ¿no? Dolor de garganta, esplenomegalia, diarrea, estreñimiento, se dice que los niños más estreñimiento, no como diarrea, puede variar. Y de ahí, en la segunda semana que va a pasar, esta fiebre se hace mucho más, ¿no? La fiebre se hace más persistente, ¿no? Más continua, y puede haber una erupción en la piel, más que todo en el tronco, ¿no? A eso le llamamos un exantema tifoideo, ¿no? que suele producirse generalmente en la segunda semana, como dice ahí, no manchas rosadas en el abdomen, el abdomen y en el torso, dolor abdominal y diarrea. ¿Qué sucede? En la tercera semana, sí, porque este paciente no se logra tratar la infección, no se diagnostica a tiempo, ¿okay? En la tercera semana se van a producir las complicaciones. ¿Cuáles son las dos principales complicaciones? La primera complicación es la hemorragia digestiva. ¿Por qué? Porque esta tifoidea le gusta, de alguna forma, cuando entra en el intestino, entrar a las placas de Peyer, y las placas de Peyer están en la parte intestinal, el intestino delgado. Y ahí ulceran el intestino, ¿no? Más que todo la parte del intestino delgado, que es donde le gusta más a esa tifoidea, más que todo en el hígado, ¿no? En el hígado. Entonces, esto puede producir úlceras y sangrar, o estas úlceras ser más profundas que producir perforación intestinal. Las dos principales complicaciones, la más frecuente ¿cuál es? Es la hemorragia digestiva, y la más grave ¿cuál es? La perforación intestinal. No, acá dice que el tratamiento de lesiones nucleones actualmente no es tanto así, porque hay mucha resistencia de la salmonela a las neuronas. Generalmente utilizamos cefaloporinas de tercera generación como las extracciones.
Se estresó. Tercera generación, ¿cuál es la estresó? Muy bien, entonces la salmonella typhi es un bacilo gram negativo, regulado, anaerobio, son las características microbiológicas y produce una enfermedad transmisible sistémica febril aguda de origen entérico, lo que decía, ¿no? Secundaria por la salmonella typhi. Entonces, la transmisión puede ser frontal de persona a persona, ¿no? Les pongo el ejemplo de ustedes. Por ejemplo, uno de ustedes, ¿no? En sus ratos libres se pone a trabajar en un restaurante, ¿no? Tienen ayuda de sus papás a prestar atención y empiezan a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? En ese restaurante no les hacen ninguna prueba, porque generalmente para trabajar en un restaurante tengo que yo cumplir ciertos requisitos que me pide la municipalidad. Entre ellos, las personas que van a trabajar allí tienen que pasar por pruebas. Y una de ellas es intentar que no sea portador crónico de salmonella typhi. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden haber tenido salmonella y tal vez la salmonella le gusta quedarse en la vesícula y la vas eliminando. Pero ¿qué pasa? Lo grave es que esa persona puede transmitir. Tal vez para él es asintomático, pero puede transmitir la salmonella a otras personas. Entonces, él de alguna forma prepara sus alimentos, los dejó bien cuidados, sus guantecitos, pero en un momento en que están apurados, que no se lavó las manos adecuadamente, fue al baño y colocó la comida. ¿Qué pasó? No se enfermó. Las personas que pueden haber comido esa comida pueden enfermarse. Entonces, está muy relacionado eso con los ambulantes, la comida de ambulantes, que realmente no porque sean ambulantes, que no sabemos cómo la preparan adecuadamente. Ese es un poquito el entendido. Indirecto, alimentos no contaminados, ¿no? De la característica puede ser directo o indirecto. Entonces, ¿qué decíamos en cuanto a la fisiopatología? ¿No? Ingresa por la boca, el estómago, ¿no? Generalmente el ácido clorhídrico destruye la salmonella. Entonces, todo lo que pueda disminuir el ácido clorhídrico, por ejemplo, pacientes detonizado, o que utilicemos inhibidor de boca de controles como el omeprazol o antiácidos, ¿qué van a hacer? Que estas bacterias no sean destruidas por el ácido, sino que pasen. Se multiplican en el intestino delgado, que le gustaba, y va al intestinal a través de las placas de Peyerl, porque son el sistema inmunológico del intestinal. Van a los folículos linfoides, cambios linfáticos mesentéricos, hacen bacteremia y de ahí van a otros órganos, como el hígado, el vaso de la ósea. Y finalmente, les gusta la vesícula, lo que decimos. Se quedan en la vesícula y por ahí pueden dividirse como portadores crónicos. Entonces, este es el ciclo, digamos, la parte de la salmonella typhi. Muy bien, entonces lo mismo, lo que hablábamos hace un ratito, que esto estaba clasificado en 4 estadios de 4 semanas. ¿Ya? La primera semana, fiebre progresiva, ¿no? Cefalea, tos seca, migraña, etc. Es decir, una fiebre con síntomas inespecíficos. En la segunda semana, esa fiebre aumenta y puede haber una radical relativa, eso se llama el signo de Faguet. Y en simbiología, ¿qué les he explicado a ustedes? Que cuando hay de alguna forma fiebre, nuestra frecuencia cardíaca aumenta, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo 40 de fiebre, más o menos mi frecuencia cardíaca debe ser 110, más o menos, un cálculo. ¿Qué sucede si yo tengo 40, 41 de fiebre? 40, digamos, para no exagerar, 40 de fiebre, pero mi frecuencia cardíaca está en 60, en 70. No se eleva a otra fiebre, se llama bradicardia relativa, es una de fatiga. Estados tumorosos, porque está medio contado. Rosciola típica, que decíamos, eso era esto, ¿no? Un exantema mayoritariamente en tórax y abdomen, más que todo en tórax, ¿no? Que es muy característico de la manifestación dérmica de la tifoidea. Y lo otro es que ahí, esas lesiones son producidas por la misma tifoidea. Si yo cultivo de ahí, sale tifoidea, esas lesiones son características. En cuanto a el día que decíamos en la tercera semana, es la semana de las complicaciones. Hemorragia digestiva, preparación intestinal, ya lo hablamos. Puede haber estado compulsivo, choque tóxico, bronquitis o los cuadros clínicos, ¿no? Y en laboratorio que puedo encontrar anemia, ¿no? Leucopenia por linfocitosis en la segunda semana, leucocitosis en la tercera semana, trombocitopenia y aumento de la transaminasa, porque puede haber, como vemos acá, puede haber hepatoesplenomegalia, y la hepatoesplenomegalia puede hacer que aumenten las transaminasas, una inflamación del hígado, ¿no? Muy bien, entonces, de alguna forma, eso ya lo vimos hace un ratito, ¿no? Las pruebas de laboratorio pueden estar alteradas. Y acá lo que vamos a ver es el punto diagnóstico. ¿Ya? Anteriormente, lo que vemos ahí, lo que dice reacción de Vidal o prueba de eliminaciones, estas pruebas como que muchos médicos la pedían, ahora felizmente quería menos. Porque se ha visto en el tiempo que no tiene mucho valor diagnóstico. ¿Por qué no tiene mucho valor diagnóstico? Porque para hacer diagnóstico necesito que haya elevación de la prueba. Entonces, por ejemplo,
si yo tengo un título, ¿no?, de 1 sobre, voy a poner 1 sobre 40, 1 sobre 80, ¿no? Y a las 3 semanas o 2 semanas se eleva a 640, que hago el diagnóstico, porque finalmente esto se elevó. Pero ¿qué pasa? Esta reacción de Vidal la primera semana no sirve, recién se va a elevar en la segunda y tercera semana. Por lo tanto, si a la tercera semana me hace el diagnóstico, pero mi paciente se perforó o hizo una hemorragia, me servirá. Esa es la explicación, ¿ya? Entonces, mayoritariamente, el diagnóstico inicial o las pruebas iniciales que se piden a los pacientes van a ser cultivos. Entonces, acá hay que analizar. Lo primero, por ejemplo, que tengo que ver yo es la semana y qué es lo que voy a pedir. Por ejemplo, en la primera semana, lo que tiene que ver, en general, la prueba que tiene mayor sensibilidad diagnóstica es el mielocultivo, ¿ya? Es decir, quiere decir, gol estándar. La prueba gol estándar, la prueba de sensibilidad diagnóstica es esta, es de alguna forma mielocultivo. Pero el mielocultivo es una prueba invasiva. Una prueba invasiva, ¿en qué consiste? Probablemente los que ya han tocado en hematología y han tenido la oportunidad de hacer un aspirado o una biopsia de médula ósea, lo que se hace es producir un agujón acá al esternón o a la cadera y se toma un cultivo. Entonces, es un procedimiento invasivo. Entonces, no es el primer procedimiento. En medicina no vamos de lo más invasivo a lo menos invasivo, es al revés, de lo menos invasivo a lo más invasivo. Entonces, mayoritariamente lo que vamos a pedir en la primera semana son cultivos: hemocultivo, coprocultivo, urocultivo, siendo la que tiene mayor sensibilidad diagnóstica el hemocultivo. Ese es el análisis que hay que hacer del cuadro. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la pregunta es, ¿cuál es la prueba con mayor sensibilidad? Ahí está, el mielocultivo. Pero si yo les preguntara a ustedes en la pregunta de un examen, o a ustedes les preguntaran en cualquier examen, ¿no?, ¿cuál es la prueba inicial que le pedirías a un paciente en la primera semana? El hemocultivo. No, el hemocultivo, porque es el que tiene mayor sensibilidad diagnóstica. 50 de tiempo. En cambio, en la segunda semana ya varía. El hemocultivo baja, ¿estamos de acuerdo? Y el que sube, el copro, ¿no? Y también acá, si tengo lesiones en piel, la porción típica, la lesión de piel, que tampoco no es algo muy frecuente que hagamos porque es invasivo. 90. Entonces, ustedes ven más que todo es hemo, copro y uro, ¿no? Hemo, copro y uro. Entonces, esto va a variar de alguna forma de acuerdo a la semana, ¿no? Eso es lo importante en esta. Y vamos a hacer el entendimiento de este cuadrito. Esto ya nos sirve de mayor sensibilidad en el cultivo y de acuerdo a cada semana diré cuál es lo que tiene mayor sensibilidad diagnóstica, ¿ya? Eso también lo acabamos de decir. El ciprofloxacino, en muchas literaturas, probablemente en los libros que les he dado también dice que es el tratamiento de elección. No hay discusión de que es un buen antibiótico o era un buen antibiótico. El tema es que más o menos hay una resistencia acá en el Perú de 50-60% a quinolonas. Por lo tanto, lo que utilizamos mayoritariamente en los hospitales es la ceftriaxona. Lo otro es eso, lo que explicamos hace un ratito, el portador asintomático. ¿Qué define un portador asintomático? Es aquel paciente que tiene coprocultivos 12 meses después de superar la enfermedad. Aparentemente se curó, recibió su ceftriaxona, ¿no?, y yo le hago controles de coprocultivos y sale positivo. Eso es la portadora asintomática. Explicamos también que a la salmonela le gusta la vesícula biliar y se queda, ¿no? Más el gasto, dijimos que una de las condiciones para hacer colecistectomías era cuando tenían portadores crónicos de salmonela. ¿Cómo, perdón? ¿El asintomático cuántos meses tenía que ser? No, es decir, que el paciente tiene coprocultivos positivos 12 meses después de superar la enfermedad. Es decir, continúa. Generalmente los mucosidos coprocultivos que ya están siendo positivos le doy tratamiento, ¿no? Hay el tratamiento que se da es las quinolonas, ¿no? Pero no se da por un día ni por días, se da por al menos un mes, ¿no? Lo que voy viendo tal vez la sensibilidad del coprocultivo, que eso nos puede ayudar un poco para cambiar de diagnóstico, ¿no? Y también se ha visto mayor riesgo de transmisión. Entonces, la comida y el agua es una parte preventiva, ¿no? Adecuado lavado de manos, ¿no? El tema de las personas que trabajan con alimentos, hay que hacerles coprocultivos para descartar condiciones portadores. Y la vacunación, que esto por ejemplo en el Perú no se hace. Generalmente aquí se recomienda a personas que vienen del extranjero, a países como el Perú. Le dicen, ok, que si era Perú, ¿de qué vacuna? Contra el biológico, idea para que de alguna forma no se vaya a proteger mucho. Entonces, bueno, la diferencia.